Desde la puesta en marcha del radar de la avenida Reina Sofía de Mérida se han denunciado a 20.000 vehículos por exceder el límite de velocidad en este tramo de la Heredad. El primer Outlet Urbano 2021, organizado por la Asociación de Comerciantes de Mérida Augusta, que comienza mañana, se prolongará durante 2 semanas por primera vez para compensar las ventas perdidas durante el tiempo que han permanecido cerrados sus establecimientos. Se presenta una nueva asociación que agrupa a 100 hosteleros de la capital extremeña. Bajo la denominación de Acareo, estos profesionales pretenden defender los derechos del ocio nocturno en la ciudad. Este miércoles suben las temperaturas hasta alcanzar 20 grados durante el día en varias localidades del Valle del Guadiana. Bienvenidos a esta edición de La Picota, la número 1155, en un día especial en el que se conmemora el intento fallido de golpe de Estado del 23F. Después hablaremos en la parte de entrevista con protagonistas que vivieron aquella jornada desde la capital extremeña. Ahora, como siempre, comenzamos desgranando la actualidad que nos deja este martes 23 de febrero con el radar. Hablamos precisamente de este instrumento que el próximo 12 de marzo se cumple un año de la entrada en funcionamiento de este aparato instalado en la avenida Reina Sofía de Mérida, justo antes del polígono La Heredad, y que, según el delegado de tráfico, ha conseguido su objetivo, que era el de hacer más seguro este tramo de circulación al reducirse a cero el número de accidentes con fallecidos. Que, por ejemplo, el número total de vehículos que pasan por el puente nuevo, el Fernández Casado, aquí en Mérida, es de 2.902.412 vehículos. Solo el 0,73% del total de vehículos han sido denunciados por incumplimiento del límite de velocidad. De 3 fallecimientos que tuvimos en el 2019, en el año 2020 no hemos tenido ninguno. Lo asociamos a la bajada de la velocidad media de los vehículos. Y luego que el 99,27% de los vehículos que circulan acorde a las limitaciones de velocidad. Con lo cual el objetivo nosotros consideramos que lo hemos alcanzado y que ha descendido muchísimo la contaminación acústica, la contaminación atmosférica, el exceso de velocidad y consecuentemente el número de accidentes y de fallecimientos. A lo largo de estos 12 meses se ha producido un descenso en el número de sanciones y el pasado mes de enero se ha normalizado el número de multas interpuestas por exceso de velocidad en este tramo. Pues se inició las denuncias, hablábamos de 1.249 en abril 2.124, en mayo 3.346, pero ya en enero del 2021 650, que es un dato que se aproxima mucho más a una normalidad. Guijarro también ha detallado que durante este año de radar se han tramitado varias denuncias por lo penal. En el año 2020 se han tramitado, me parece que cuatro denuncias que han tenido aquí por lo penal. Si es una zona 50, a 70 es leve, entre 70 y 90 es grave y de entre 90 y 120 es muy grave. Estamos hablando de una zona de una velocidad de 50, eso sí irían por lo penal. Desde este miércoles y hasta el sábado 6 de marzo se pone en marcha el primer Outlet Urbano 2021 que ofertará productos de los comercios del centro de la ciudad con hasta un 80% de descuento. Por primera vez se ha autorizado que este evento se prolongue durante 2 semanas para favorecer las ventas tras haber permanecido cerrados los establecimientos más de un mes. La verdad que este año es una nueva iniciativa, el poder ser 2 semanas, porque es uno de los años que hemos estado con más tiempo cerrados por culpa del COVID y necesitábamos eso, pues todavía sacar más mercancía. Es una buena iniciativa, vamos a estar de miércoles a sábado abiertos,
mañana y tarde, y el lunes y el martes también vamos a estar en nuestros establecimientos, también vamos a tener las ofertas, ¿vale? Queremos sorprender, queremos que sean 2 semanas para que así no se acumule la gente en la calle, ¿vale? Por seguridad de ellos y por seguridad de nosotros. La secretaria de la Asociación de Comerciantes, Emerita Augusta, destaca muy positivamente la ampliación del horario de cierre y la recuperación del sábado para la venta, ya que con la anterior restricción los clientes no acudían a los comercios en horario de tarde. Con el horario de 10 a 2 y de 4 a 6, la verdad que por la tarde no había ni afluencia de gente, ni había movimiento en las tiendas, estaba muy parada. Lo que pasa que aunque fueran solo 2 horas teníamos que abrir y ya está, no nos quedaba otra. Ya con la ampliación del horario, con que nos dejen más tiempo tener nuestros establecimientos abiertos, eso hace que sea una venta más flexible, que la gente tenga más tiempo para poder venir a nuestras tiendas y con más seguridad, porque si tú acortas el horario, que no hace que haya más afluencia de gente. Entonces, la verdad que muy bien, estamos contentos. Hoy se ha presentado formalmente la Asociación de Cafeterías, Restaurantes y Hostelería de Mérida, Acareo, un colectivo que agrupa a 100 establecimientos de la ciudad dedicados sobre todo al ocio nocturno. Una asociación de nueva creación, que somos unos 100 establecimientos aproximadamente. Pues los objetivos que tenemos es un poco acordarnos del ocio nocturno, la compatibilidad de licencias que se están haciendo en otras ciudades extremeñas. El tema de las terrazas, ¿no? Ha habido ahora una nueva normativa de accesibilidad y que lo que te dice que tiene que haber unos ciertos metros de distancia entre la calzada y la terraza, y bueno, eso ha perjudicado a bastantes establecimientos y bueno, en pleno COVID ya sabes que ha sido un gran palo. Y ahora que se está fomentando los espacios exteriores, pues lo que estamos consiguiendo es todo lo contrario. Los hosteleros de esta asociación han vivido una situación complicada al tener cerrados sus establecimientos, teniendo que mantener alquileres elevados y gastos fijos. Hombre, es una situación bastante complicada porque los gastos fijos son bastante importantes. Entonces yo tengo establecimientos de restauración y también de ocio nocturno y hombre, los alquileres son bastante altos, los suministros no dejan de llegar y bueno, las ayudas tardan bastante en llegar. Lo que necesitamos es que las entidades locales y regionales trabajen con nosotros. No podemos perder esa red que tenemos de turismo, esa red de establecimientos, tanto los más grandes como los más chicos, porque eso forma parte del pulmón de la ciudad y del pulmón de Extremadura. Campos ha señalado que están contentos porque el sector consiga cada semana nuevas medidas de flexibilización, ya que permite a los clientes regresar a los establecimientos con mayor confianza. Estamos contentos con que cada semana podamos conseguir más cosas, pero no nos quedemos ahí parados en ese punto, ¿no? Al final se trata de ir progresando semana tras semana y consiguiendo objetivos semanales cuando vayan bajando los contagios y demás. Sí, los clientes por términos generales están volviendo a los establecimientos. O sea, la verdad que en ese aspecto la verdad que estamos contentos. Lo único que tenemos unas limitaciones de aforo bastante considerables y no podemos abarcar todo el mercado que hay. Este miércoles tendremos tiempo estable y temperaturas diurnas que casi anuncian un adelanto de la primavera al alcanzarse valores similares a las de la próxima estación. El cielo permanecerá poco nuboso, despejado, con intervalos de nubes medias y altas en la segunda mitad del día. Las temperaturas en ascenso, con una mínima de 4 grados y una máxima de 20 grados en Mérida y valores de 6 y 19 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán de componente sureste y sur. Hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado encabezado por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. Se cumplen 40 años de la ignominia que supuso poner en peligro la reciente democracia que echaba a andar en España entonces. Como dice el refrán, es de bien nacido ser agradecido. Tenemos que agradecer hoy precisamente a todos aquellos que lo pararon, defendieron la democracia y la libertad. Y con ello no solo me refiero a los representantes y líderes de las distintas formaciones políticas que aguantaron el embate, como fueron el rey Juan Carlos I, Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga o Santiago Carrillo. Hubo muchos que defendieron nuestro sistema
fuera del ámbito político, como fueron los medios de comunicación, esos a los que ahora quieren callar tanto la extrema derecha como la ultraizquierda. Precisamente por la actuación que tuvieron los medios, aquella noche fue recordada como la noche de los transistores. A lo largo de estas 4 décadas hemos vivido muchas vicisitudes en este sistema que los españoles nos dimos, que sin ser perfecto es el que mejor funciona. Y parte del engranaje que hace que se garantice la información veraz, la opinión formada y la libertad de expresión se lo debemos a los medios, porque sin ellos no hay democracia. Tenemos claros ejemplos de lo que supone un apagón informativo en muchos países que ejercen en la práctica sistemas totalitarios, por lo que no debemos olvidar que aquellos que tanto critican a la prensa, radio y televisión, lo que buscan en el fondo es silenciarnos. Y sin medios libres no hay democracia. Buenas noches. Vamos a desgranar parte de la historia de la que hemos hablado en nuestra editorial sobre el intento fallido del golpe de Estado del 23F, afortunadamente en Mérida, porque también hubo algunas cositas que vamos a destacar coincidiendo con el 40 aniversario de este evento que nos puso en jaque no solo a nosotros, sino a todo un sistema y a la democracia española. Para hablar de ello tenemos con nosotros a 2 protagonistas que estuvieron en ese tiempo y que forman parte de la cronología de las personas que cuentan la historia de la ciudad. Por una parte tenemos a nuestro compañero Fernando Delgado, cronista oficial de la ciudad. Buenas noches, ¿cómo estás? Él estaba entonces en un medio de comunicación, en la cadena SER, y también la cadena SER en Extremadura tuvo un protagonismo especial aquel 23 de febrero de 1981. Toda la santa noche con el ITAME. Ahora hablamos, espérate, Fernando, ahora hablamos. Antes saludamos a José Antonio Ballesteros, historiador de Mérida. Buenas noches, ¿cómo estás, José Antonio? Porque él también tiene que aportarnos cosas sobre lo que ocurrió en aquel entonces. Todavía estaba activo el cuartel de artillería Santa Bárbara de Mérida. Y hubo un momento en el que hemos comentado aquí que se sacaron piezas de artillería, que no tanques, porque no había tanques en el acuartelamiento de Hernán Cortés de Mérida, sino que eran piezas de artillería autopropulsadas y que sí fueron desde el cuartel hasta el embarcadero que estaba habilitado de Renfe en la calle Marquesa de Pinares. Exacto. Así es, ¿no? Sí, sí. ¿Hay testigos de aquello? Los vecinos de la calle Marquesa de Pinares, que había entonces, que ahora, pues eso lo vieron. Es por lo que yo lo sé. O sea, que es que yo no estuve allí, pero... Y lo que no se sabe es si estas piezas de artillería, que estuvieron ¿cuánto tiempo en la calle? Pues 2 o 3 horas. 2 o 3 horas. No sabemos si esas piezas de artillería autopropulsadas que pararon allí en el embarcadero junto al arco de Trajano, ¿no? En aquella salida que tiene la estación. El acueducto de los Milagros, el acueducto de los Milagros, que es la salida que sigue conservándose, esa puerta esa puerta que ahora hay del aparcamiento de salida a la playa de Vías que hay ahí, efectivamente, al embarcadero que tenían los militares para precisamente transportar estas piezas por ferrocarril. Y decía que lo que no se sabe o nunca se ha aclarado a lo largo de estos 40 años es si esas piezas que se movilizaron aquella noche del 23 de febrero en Mérida eran para apoyar el golpe de Estado o para defender el Estado constitucional. Yo tenía en aquella época muchas amistades militares, algunos ya han muerto, y el ambiente no era precisamente restaurar el orden constitucional. O sea, yo comprendo, porque además muchos de estos militares habían estado destinados en el País Vasco. Uno que lo conocería, Manuel Ariza, el que era entonces era mi jefe, el profesor, pues su hermano era coronel del ejército, en Cartagena, ¿no? Entonces, en Cartagena era teniente coronel, y lo ascienden a coronel y lo trasladan a Bilbao. Y era tal el ambiente de hostilidad contra los españoles y contra los militares y contra los no vascos, porque los vascos son españoles también, he dicho yo, contra los españoles, contra los no vascos,
que este hombre, el tiempo que estuvo hasta que consiguió que lo trasladaran de nuevo a Cartagena, no se movió del cuartel, vivió en el cuartel durante eso, y cuando él me lo contaba, muchísima gente. Es decir, la presión que había sobre la Guardia Civil, sobre la policía, sobre los militares, era terrorífica, terrorífica. Este estuvo allí sin su mujer ni sus hijos, completamente solo. Los que estuvieron, que conocí gente en la época que habían estado allí, lo habían pasado fatal. Claro, estamos hablando de una época y un año en el que evidentemente se vivió quizá de los peores momentos de la época de plomo de ETA, sí, contra la Guardia Civil, muchísimos guardias civiles que habían sido asesinados a manos de la banda terrorista ETA, y estamos también hablando de un momento que todavía no se había hecho la transición de la Guardia Civil y de los militares desde el franquismo a la democracia, ¿no? No, efectivamente no se había logrado de una manera efectiva, porque incluso entre los partidos políticos, yo no sé si en esa época los del PP eran PP o todavía eran Alianza Popular. Eran Alianza Popular, porque no fue hasta el año 89. Pero en cualquier modo los militantes eran los mismos, su mentalidad seguía siendo la misma, y esto, su planteamiento, bueno, no hay más que ver también los planteamientos del propio Fraga, que era el líder que tenían, con relación a Suárez. Cómo lo trató a Suárez, siempre con un desprecio absoluto, negándole. Es decir, que estos no tuvieron la visión de decir tenemos que adelantar el modelo constitucional. Yo recuerdo que en aquellos años de finales del franquismo hubo una revista que se llamaba Cuadernos para el Diálogo. Cuadernos para el Diálogo, la C y la D es cristiano-demócratas, pero vamos, eso crísticamente, porque en aquellos años del franquismo, con la censura, no se podía decir. Y entonces se llamaban Cuadernos para el Diálogo. Y allí había gente que escribía, uno de ellos Miguel Herrero Pérez, que entonces era muy joven. Y los artículos de Miguel Herrero abundaban... Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución. Abundaban en la necesidad de, no lo decía él, de hacer una Constitución. Pero no decía la Constitución, hacer una norma que... Bueno, o sea, con ese estilo que había crístico, la palabra... En aquella época del franquismo... Para bordear la censura, sí. Que eran críticas. Bueno, había un planteamiento de eso. Ese no lo compartían o no lo abonaban, ¿no? Gente como Fraga y todos los que estaban en Alianza Popular, que eran muchísima gente. Entonces, es decir, que no había... Y los militares estaban también en esa misma onda, porque estaban viendo que la deriva que había no era la suya. ¿Y ese mismo ambiente se respiraba también en el acuartelamiento de Mérida? Sí. Hay una cosa que está clara, los militares de aquella época, había militares de carrera, es decir, que habían estudiado en la academia, y militares que procedían del ejército que había estado luchando en la guerra civil. Y había una norma, no sé si escrita o no escrita, pero vamos, que se cumplía al pie de la letra, de que todos esos militares, que ya tenían graduaciones de capitanes, tenientes, pues esos como mínimo se tenían que jubilar como capitanes, por decisión de Franco, atribuían ellos. Es decir, que mucha gente la herencia de la guerra les había supuesto un seguro de vida, de trabajo, de dignidad profesional, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso estaba aquí, porque aquí había muchísimos en esas condiciones. Ese ambiente se respiraba. Y los medios de comunicación tuvieron un papel importantísimo. De todos es conocidos que aquella noche que mantuvo en vela a España fue conocida como la noche de los transistores. Sí, efectivamente. Porque las radios, y sobre todo en aquel momento la cadena SER, estuvo informando durante toda la noche de lo que acontecía en la carrera de San Jerónimo, pero hubo una emisora que no se conectó a Madrid y que, o sí se conectaba, pero que sí estaba realizando, la única creo de España, no sé si hubo otra, ahora Fernando me lo corregirá, que sí estuvo emitiendo durante esa noche programación local, que fue Radio Extremadura de Badajoz con Julio Luengo, Julián Monjedano, y en su casa, desde Mérida, entraba Fernando Delgado. ¿Es así? Así. Yo tenía muchísima amistad con el gobernador civil de entonces, que era Lorenzo Martínez Fresneda, que era un simpático, y además era muy campechano. Recuerdo que en una ocasión le puso a Antonio Vélez 500.000 pesetas de multa porque alertó a Antonio Vélez de un ciclón, que después se le empezó a llamar el alcalde Ciclón. Sí.
Ciclón Vélez. El Ciclón Vélez. La multa no se pagó nunca, ¿no? Pero Lorenzo Martínez Fresneda, ya digo que era muy amigo mío, él estaba reunido con el capitán militar, el general militar en Badajoz, y él me pasaba por teléfono lo que estaba ocurriendo. O sea, era un chivatazo en toda regla. Y yo se lo transmitía a Madrid, que entonces estaba Ángel de la Vega como jefe de los servicios informativos de la cadena SER. Y yo digo, a la hora menos pensada se presentan aquí, claro. Y yo estaba dando toda la información de lo que estaba ocurriendo en Mérida, y sí, me dijo Lorenzo Martínez Fresneda que estaban saliendo fuerzas militares de carros de combate de Mérida, decían que a coger gasolina. No, estaban dispuestos a lo que fuera, porque, como decía Ballesteros antes, en un tanto por ciento elevadísimo, las fuerzas militares eran franquistas. O sea, menos mal que apareció el rey Juan Carlos I para tapar aquello, que fue el que salvó realmente, porque había gente importantísima al ejército, como Armada, que estaba al lado del rey. Alfonso Armada, que fue su tutor, además. Claro, Millán, el de Valencia. Milán de Luz. Que salió con los tanques, ¿sí? Que había un movimiento importantísimo en España del golpe de Estado. Aquello se solucionó gracias al tan criticado actual rey Juan Carlos I. Gracias a él se pudo conseguir esto, con todo lo que digan algunos. Este rey Juan Carlos I habrá cometido muchos errores, pero tal cantidad de aciertos que ahí están. Hombre, a mí me hace mucha gracia cuando lo dicen, saquerá con esto, saquerá con lo otro, y con una casa extraordinaria que le regalaron los árabes y que ahora Pedro Sánchez es la que lo utiliza para sus vacaciones. Para eso, o sea que... La de Canarias. Bueno, pero volviendo al hilo del tema, decía yo también, recordando en la editorial, que los medios de comunicación, ahora por cierto tan criticados por la extrema derecha y por la extrema izquierda, fueron en parte los que contribuyen a que un sistema democrático siga vigente, la libertad. Y en aquel momento los medios de comunicación realizaron una labor importantísima como la que he estado narrando. ¿Qué cosas dijiste aquel día? Si recuerdas alguna de ellas, que de los chivatazos que te iban proporcionando desde la capitanía de abajo. Hombre, de Aquipeña y de aquí de Mérida. Yo me llevaba muy bien, y José Antonio Ballesteros lo sabe, con ciertos militares de aquí. Uno de ellos terminó siendo general, Jorge, y el capitán Periañi, o sea, y algo me chivaban, con muchísimo cuidado, pero como habíamos tenido entonces prácticamente el único periodista que había aquí de prensa, radio y televisión, no existía. No existía. Pues era yo. Y entonces pues tenía mis chivatos y mis cosas y me las daban. ¿Tus fuentes? Sí, y la fuente era fidedigna. De tal manera que efectivamente algunos de ellos, está pasando esto, está pasando lo otro, y sí, yo me acuerdo con un aparatito que lo que iba a comenzar, que ahora es una pieza de museo, pero que es un aparatito como la caja de unos zapatos, sí. Que se llama el Itami. El Itami tenía unos aparatitos que uno conectaba con Madrid. Itami era la marca, hay que decirlo. Era la marca. Se le llamaba Itami. Era el aparatito por el que se conectaba mediante telefónicamente con las emisoras de radio. Uno tenía para grabar todo lo que se me decía en casa, y así nadie puede decir que no me lo había dicho. Que además todo eso lo tengo guardado en el archivo. El otro botoncito era para estar con Badajoz, otro para dar la información diaria desde Mérida de la temperatura. Conectamos con Extremadura. La ronda de temperatura. Que Julio luego, como anécdota, me decía, tú di desde el país extremeño. y la verdad es que fue una noche de aquello de los transistores, y con muchísimo cuidado, y en Mérida... Claro, porque hay que recordar, perdona Fernando, que Televisión Española fue secuestrada, o sea, tuvo presencia militar allí, Radio Nacional de España también. Tenía presencia de militares allí, por lo que no podían hablar con la libertad. De hecho,
en Radio Nacional de España se estuvo programando marchas militares en bucle, Sí, mientras no, que en Televisión hay una Española cosa. se pusieron dibujos animados, películas, etcétera, Simba es el marino. para evitar, Es una efectivamente, película para que evitar. pusieron. Yo lo recuerdo porque Es que no quiero que se me yo soy olvide más una joven que cosa que es vosotros y tenía importantísima. 8 años en aquel entonces, y recuerdo que no me quería acostar porque estaban poniendo dibujos animados a las 10 de la noche, a las 10 y pico de la noche, porque era lo único que se emitía en Pero hay Televisión una cosa que no Española. quiero que Y entonces, se me olvide. perdona, solamente quedaban las radios privadas, que era la cadena SER, la COPE, etcétera. Bueno, Entonces SER y COPE, no había existía. más, no, era Radio No, Popular. entonces solamente me parece que en el año 83, 81. 81, nada más que había onda media, ¿eh? Era onda media, O efectivamente. sea, no existía ni a Onda Cero, No, ni no, la no, COPE, nada, no, era no, no, no. una emisora. La COPE era Radio Popular, de Badajoz entonces. Popular, que Era no, Radio Popular, no era ni cadena COPE como, Pero como quería se conocía. algo que no quiero que se me pase, porque sería un olvido. Como tenía también tantos amigos aquí en la política, me llamaban por teléfono a casa para que yo le dijera cómo estaba la cosa. Porque entre ellos Joaquín Martínez Trejo, hombre desapareció, era un tío estupendo, Ángel Calle, pues tuvieron que recopilar todos los datos que ellos tenían porque aquello era izquierda. Claro, a eso vamos ahora. Y entonces tuvieron que recopilar todo, algunos. Todo el material se de largaron archivo a Mérida, de los se partidos largaron de de izquierda. Mérida, otros quemaron todos los archivos. Aquella noche algunos fueron a Badajoz y cuando ya se fue tranquilizando la cosa, Fernando, se fueron a Elvas. Bueno, a eso vamos ahora precisamente. Algunos de esas personas que entonces militaban en el Partido Socialista y en el Partido Comunista tuvieron que recopilar de sus respectivas sedes los archivos de los afiliados, material comprometido con nombres para evitar que eso saliese a la luz pública, para evitar una caza de brujas, evidentemente, en el caso de que triunfara el golpe de Estado. E incluso, como apuntaba José Antonio Besteiro, alguno hubo que se fue a Elvas, ¿no? Sí. Cruzó la frontera. Sí, más de uno. Quería contar, aquello, el 23 de febrero fue un lunes. Lo digo porque es que los lunes era el día que yo daba mis tutorías el lunes, tenía 3 horas por la tarde, y yo entraba y pasaba por la secretaría, había que firmar la presencia que hacía, y recibías alguna noticia, te daban cartas que tenías, pues, sí, llegaba siempre antes de la hora. Y cuando llegué estaban oyendo ellos la radio con lo de la votación que había en el Congreso de los Diputados. Ya estaba avanzada la cosa y me dice uno, pues se organiza una nueva, han entrado unos terroristas, no me acuerdo quién me lo dijo, si Ana, Isidoro o no, quien fuera. Sí, porque esa fue la primera creencia. Terroristas disfrazados de Guardia Civil. De Guardia Civil. Exacto. Bueno, me subí a la clase y entre los alumnos que yo tenía estaba Ana Rodríguez Azcárraga, una nieta de don Narciso Rodríguez Azcárraga, su padre era... Y conté eso, me han dicho en secretaría que han entrado unos guardias civiles, unos terroristas vestidos de guardias civiles en el Congreso de los Diputados y han parado en la votación. Y me acuerdo lo que dijo Ana, ojalá sea verdad que sean unos terroristas vestidos de guardias civiles. Me quedó, bueno, había una chica que era de Madrid, pero estaba casada con un portugués, vivía no sé si en Elva o en Villaviciosa, que inmediatamente dijo, yo me marcho porque no se vayan a cerrar las fronteras. Lo mismo que hubo gente de algunos pueblos que se largaron inmediatamente por los problemas, porque todo el mundo temió lo peor, o sea, eso, y se fueron. Bueno, naturalmente, la UNED quedó vacía, cada uno se largó a su casa y tal. Y ¿Recuerdas la hora aproximada? Pues yo las clases pues serían sobre las 6 de la tarde, una cosa Sí, así. claro, que fue la hora del golpe. Sí, y rápidamente después ya se cerró, se clausuró la UNED. Bueno, yo llegué a casa y mis hijas habían venido ya del colegio y le dije a la mayor, yo puse una radio y ella le dije, coge otra y a ver si coge alguna. Y cogió una emisora francesa que estaba dándole información, no me acuerdo si en español o en francés, pero vamos, mi hija tenía el bachiller en francés y hablaba muy bien. Y me estaba contando, pues están diciendo esto, están diciendo lo otro. Daban mucho más los franceses que los españoles. Que los españoles. Luego lo de la televisión, que hubo un tiempo que se estuvo viendo porque dejaron enchufada una cámara fija, en un plano fijo. Sí, y el comienzo del golpe sí Vale. se transmitió Pues en directo. de pronto aparecieron ya unos carros de combate. Que es ese momento que estamos viendo, precisamente. Es el momento que estaba transmitiendo en directo Televisión Española. Bueno, pues Estaba grabando. Pues aparecieron unos carros de combate y entre los que iban en los carros de combate daban dos. Uno era el hijo
que era un sargento de caballería, hijo de un empleado de Butano, era el portero, Nicomedes, no sé si tú lo llegaste a conocer, pues su hijo, la carrera prácticamente lo perdió porque lo quedaron bloqueados con mucho. Y el capitán de la compañía era el hijo del director de Butano. Hay una cosa también. Durante, perdona, aquel programa de radio que hicisteis desde aquí, desde Mérida y desde Badajoz, entraron gente pues que no huyó. Uno de los personajes fue Alberto Asuar, del Partido Comunista, Sí, por ejemplo, ¿no? sí. No, aquí hubo muchísimo contacto. Hay un dato muy curioso, que esto lo conoce muy poca gente, y no voy a dar el nombre porque tiene familia y nietos y demás, de Mérida, ya después lo comentaré, porque Ballesteros lo conoce mucho, pero era un alto cargo dentro de la Fuerza de Seguridad del Estado, que se presentó a vuestra disposición, que aquí estoy yo. En el cuartel de la Guardia Civil de Mérida. En el cuartel de la Guardia Civil y en el ayuntamiento. Poniéndose a disposición del golpe, vamos. A disposición del golpe. O sea que Solamente fue una persona, ¿no? Afortunadamente. era una. Solamente una. Fue una, sí. Pero ostentaba además un cargo relacionado con la seguridad. En su puesto era el mayor cargo que había en ese momento. Sí. Y no quiero deslumbrar más para que no... Mantener el orden público, ¿no? Tampoco... Exacto, El orden. sí, el orden público. Y era... realmente, hay una cosa muy curiosa. Hombre, esto simplemente es una anécdota, no tiene más que eso. Pero en el ambiente, digamos, general, había gente que estaba de acuerdo en que esto pasara, incluidos civiles. Estamos en Casa Benito, Ballesteros. Estaba Miguel Manzano, tomando allí una copa y viendo cómo salían de... Al día siguiente. Sí, el por la 24. mañana, cómo salían del Congreso Los políticos. los guardias civiles que se saltaban por la ventana, y quien lo estaba retransmitiendo era José María García. José María García estuvo Bueno, toda la José noche María allí. García suspendió el programa que tenía, que era, lo Sí. seguían millones de españoles, no me acuerdo cómo se llamaba, de deportes, Sí. por la noche, y se dedicó, que además luego cuando vimos los planos que sacaron los fotógrafos, porque eso sí, al día siguiente estaba montado en lo alto de un coche. de un coche, Retransmitiendo desde la puerta del Congreso. como si fuera un Bueno, más bien partido desde de la puerta fútbol. del Hotel Palace, que es donde se hizo cuartel general, el Hotel Palace de Madrid, que está casi enfrente al estábamos- al ya Congreso de los estábamos en el Diputados. bar. Se hizo allí el acuartelamiento, digamos, tanto de militares como de periodistas. Que estábamos en el bar, estábamos tomando una copa, ¿no? Viendo como ya se iba la gente, bueno, más tranquila, más sosegada y demás. Pero baja uno, pega un grito y dice que ve que pronto, que poco dura lo bueno. Madre mía. Bueno, la gente se empezó a reír y no tuvo más importancia que eso, ¿me entiendes? Pero había un ambientillo, y hay que tener en cuenta que entonces existía Fuerza Nueva, que eran extrema derecha, sí, que entonces tenía mucha fuerza, valga la redundancia. muchas, sí. El que llevaba Fuerza Nueva, bueno, llegó a ser diputado en Cortes, Sí. Yo tenía un amigo aquí, que todos conocemos, que era de Fuerza Nueva, y tenía un reloj que cada vez que pasaba el minuto, hacía ese minuto y aparecía la cara de Franco. Que yo le he dicho muchas veces, oye, deja la mesa del hombre, que tengo yo ganas de tenerlo, porque era curioso, o sea, una pieza de museo. O sea, había un ambiente enrarecido en el país. Porque Pero esto ya se venía como supongo que efectivamente, sobre todo Mucho aquella antes ya, noche, ¿no? lo que habría es mucho miedo. Y a los 3 días, Porque la gente no salió de casa aquella noche. Aquella noche. Se La encerró gente- en casa, temiendo en sus casas. temiendo lo peor que pudiera pasar, Sí. que es que el golpe de Estado triunfara. pero que hay evidentemente. una cosa que hay que reconocer. A los 3 días del golpe del Estado, que fue Calvo Sotelo, nombró ministro de Defensa a Alberto Liar Sausol. Y Alberto Liar Sausol fue el que hizo toda la depuración en defensa mientras él fue ministro. Que había que echarle 2 narices, porque Alberto Liar, si pecaba un poquito, era más de izquierda que de derecha.
El padre no se lo cargaron en Mérida, de auténtico milagro. Bueno, más de izquierda que de derecha, entendiendo una izquierda liberal, no una izquierda marxista. No, esta izquierda no tiene nada que ver, incluso Claro. cuando yo digo mi padre era republicano, la república, la primera, la segunda república y los republicanos no tienen nada que ver con estos republicanos de Pablo Iglesias, nada, a años luz. Entre otras cosas, mi padre, tú lo conocías porque eras muy amigo suyo, era enormemente religioso. Bueno, volviendo otra vez al 23F, que nos queda muy poquito tiempo, decía que al final, afortunadamente con el mensaje del rey se diluyó, pero en los militares siempre ha habido esa duda que planteamos al principio del programa entre si apoyarían o no si apoyaban el golpe de Estado o apoyaban el orden constitucional, ¿no? Y hay una frase que ha dicho un general que estuvo entonces inmerso en la defensa del orden constitucional, que decía: no hay nada más reservado que un militar en activo y nada más activo que un militar en la reserva. Sí, eso es verdad. Y es cierto, Sí, lo hemos visto ahora precisamente por los militares en la reserva que enviaron la carta al rey. Lo que está pasando ahora con esas cartas que le publican, exacto, y que tanto indignan a la ministra de Defensa. Exacto, bueno, eso es, exacto. Es lo que está. Pero la publican los militares que están en la reserva. No. Y por cierto, ¿conociste qué pasó? Los políticos locales de la época, ¿cómo vivieron aquel momento? Bueno, depende de dónde fueran, porque los del Partido Socialista, la mayoría de ellos, ya la mayoría de ellos no existe, la verdad es eso. Estamos hablando de 40 años. Claro. Muchos de ellos prácticamente yo he intentado por todos los medios a ver si de algún concejal de aquella época, no encontró ninguno. Ninguno, exceptuando Antonio Vélez. No encontró ninguno más. Y Antonio Vélez, con algunos más, se marcharon todos a Badajoz a ver cómo iba sucediendo la cosa para tomar las medidas adecuadas. Y lo que dice Ballesteros, muchos pasaron la frontera a Portugal con sus archivos, y los que lo tenían aquí, más de un archivo se quemó. Era normal, las cosas no estaban... Me parece que en aquella época, en el Partido Socialista que lo estoy nombrando, me parece que era todavía secretario general Manuel Murillo. Sí. El padre de Ascensión Murillo, Sí. la que ha sido senadora y el alcalde de Mérida, Martín López era. Bueno, pues quiere decir que... Y Manuel Murillo trabajaba conmigo. Es decir, y tenía conmigo una confianza extraordinaria. Tenía sus ideas. Y él, en estas cosas, él no era partidario de este tipo de cosas. Y no movió en el partido... Bueno, en el partido él tuvo además muchos enfrentamientos con Ibarra. Porque Ibarra... Él era, hay que tener en cuenta, él era de los antiguos del PSOE, de los que había ido al Congreso de Suresne, aquel famoso, donde Sí. él iba con la idea de que saliera este Pablo, que era uno que es cacereño, un tío que estaba cojo, era abogado que estaba cojo, Pablo... Da igual, ya nos acordaremos. No, fue una figura importante sí. de la política española de la época, era... No me acuerdo era el apellido de Pablo... No salió. Pero que no apoyó a Felipe González, ¿no? No. Fue el que apoyó. salió en el Congreso de Suresnes. Salió, lo conoció, Felipe González vino aquí se reunieron muchas veces. Tenían un sitio de reunión que era el restaurante que hay en el cruce de Arroyo. Y allí iba Alfonso Guerra, sobre todo, es el que más veces vino para organizar partido y tal. Y tenía, hoy tenemos que tal, me pedía permiso, que me tengo que ir, vale, vete. Sí. Es decir, Yo a Alfonso Guerra lo entrevisté en una ocasión y me dijo, tengo todavía la entrevista, y me dijo, no nos presentaremos a los senadores, iremos a presentarnos al Congreso siempre y cuando liberen a los presos políticos que no tengan delito de sangre. Esto lo recalcó Alfonso Guerra más de una vez. Y efectivamente, como tú dices, Valletero, el padre de Ascensión Murillo era de esos socialistas de pura cepa. sí. De esos socialistas. Pablo Castellano. De verdad. Ah, Pablo Castellano, sí. Pablo Castellano. Bueno, oye, qué pena, es una lástima, pero nos tenemos que ir. Ha sido un placer el compartir con vosotros este momento, reviviendo ese 40 aniversario
del golpe de Estado fallido del 23F que estamos viendo en imágenes y cómo se vivió en Mérida, que es importante, y en Extremadura, y que tuvo un protagonismo especial, lo hemos dicho aquí, tanto desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista de los medios de comunicación, y afortunadamente aquello se salvó con una gran manifestación en Madrid unos días después, en el que junto al rey estaban todos los líderes de todos los partidos políticos en esa manifestación en defensa de la Constitución, de la libertad y de la democracia. El golpe aquel, la solución que tuvo al final, independiente de que lo que hemos estado hablando antes, de que no se conozcan muchas de los procesos que hubo en aquel día, lo que sí estuvo claro que fue el que abrió la puerta para que la gente que quería un régimen constitucional, libre y fuera ya de lo que había sido el franquismo, respiraran con más tranquilidad. Fue cuando se asentó la democracia definitivamente, ¿no? Nos vamos. Fue un golpe parecido señores, ante la muerte de Miguel Ángel Blanco. Así es. Sí, de estas etapas que ha reforzado la democracia. Nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias a José Antonio Ballesteros, gracias por estar aquí, gracias a Fernando Delgado y a ustedes agradecerles como siempre su presencia, su asistencia a este medio e instarles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram y en la página de televisionextremeña.com, donde pueden informarse de lo que acontece en la actualidad de Mérida y de toda Extremadura. Le emplazamos una nueva edición del Picota, será mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche, aquí en esta casa, en la televisión y en esas redes sociales y página web. Hasta entonces, sean felices. Buenas noches.